Muy buenas noches para todos, esto es AT Bursátil. Hoy miércoles sale un nuevo video como lo hacemos semanalmente, donde estaremos analizando qué sucedió con el Merval, qué pasó con el S&P y estudiaremos también algunos activos relevantes para nuestro mercado. Antes de comenzar, quiero comentarles que están disponibles a partir del día de hoy y hasta el 31 de diciembre inclusive, promociones en cursos de AT Bursátil. La información específica en relación a esta promoción pueden encontrarla en este link en el canal de Twitter o ingresar directamente a atbursatil.blogspot.com para encontrar en detalle también toda la info relacionada a los cursos y a las promociones. Antes de comenzar con datos técnicos, vamos a hablar un poquito del contexto. El día de hoy el Merval movió 500 millones de pesos en volumen. El contado con liqui cerró un 1% arriba, en torno a los 76 pesos. Esto depende un poco y es variable en relación al instrumento que estudiemos para analizarlo. En relación al riesgo país, bajó un 1,6%, pero se mantiene alto, por supuesto, por arriba de los 2.000 puntos. Cerró hoy en 2.153. El S&P acompañó el día de hoy con una suba moderada, por supuesto, de un 0,29%, y en relación a la performance de nuestro mercado, cerró en pesos un 1% arriba, aunque el balance semanal es claramente negativo, un 4,2% abajo venimos. Y en relación al Merval analizado en dólar contado con liquidación, cerró el día de hoy un 0,5% abajo y el global está en menos 1,95%. Ahora sí, pasando a la parte técnica, podemos decir que el reciente gobierno entrante de Alberto Fernández no comenzó bien desde el punto de vista bursátil. El día de ayer tuvimos una rueda claramente bajista, un cuerpo amplio con un cierre prácticamente en mínimos y el quiebre a la baja, por supuesto, de toda una zona de confluencias de soportes estáticos y dinámicos. Recuerden que en videos anteriores habíamos analizado dos bloques de resistencias, uno en este nivel y uno en este nivel. Como saben, cada vez que el precio atraviesa al alza una resistencia, esta se transforma en soporte. Bien, entonces el hecho de que el día de ayer el Merval haya cerrado por debajo de todo este nivel de precios que ahora eran soporte no fue, por supuesto, una muy buena noticia. A modo de repaso muy simple y rápido, recuerden que esta zona de confluencia de la que les estoy hablando tiene que ver en primer lugar con una zona de soporte estática entre los 35.161 puntos y los 35.461 puntos. También tiene que ver, cuando eran resistencia por supuesto, con la caja de Fibonacci, cuyo 0.618 se ubicaba en los 34.891 puntos. Esto también había sido quebrado al alza. Y otro nivel más importante de resistencia dinámica, que ahora era soporte, porque el precio lo había superado al alza, tiene que ver con el piso del canal alcista. Bien, entonces, volviendo al día de ayer, esta vela atravesó uno y cada uno de toda esta zona de confluencias de soportes estáticos y dinámicos, cerró por debajo de ella y todo este nivel de precios se volvió a transformar en resistencia. Más allá de esta pésima jornada del día de ayer, el día de hoy tuvimos una rueda de menor a mayor, una clara reversión alcista del mercado, un reconocimiento de la media móvil exponencial de 20 y un precio de cierre, por supuesto, por debajo de todo este nivel de resistencias que les vengo contando. Más allá de este ruido aleatorio de lo que va de la semana e intentando ser un poquito más objetivo de lo que sucede en el corto plazo, podemos decir que desde este mínimo el Merval viene marcando mínimos y máximos crecientes. Esto define, por supuesto, una tendencia alcista de corto plazo. A eso debemos sumarle el hecho de que la media móvil exponencial de 20, que venía claramente lateral en este segmento del mercado, por eso estaba horizontal y por eso la media móvil no puede ser muy tenida en cuenta en estos casos, vemos que en estas últimas jornadas, desde este quiebre al alza de toda esa zona de resistencia, la media móvil adquiere, obviamente es muy precoz, pero podemos decir que definió una clara dirección ascendente. Cuando tenemos una media móvil de 20 con una dirección definida, sabemos que
esta media móvil va a auspiciar de soporte o de resistencia dependiendo de que el precio esté por arriba o por debajo de ella. Bien, fíjense un claro ejemplo de lo que sucede cuando tenemos una media móvil con una dirección definida, un precio por arriba de esta media móvil. Siempre que el precio corrige, la media móvil auspicia de soporte dinámico e impulsa justamente un nuevo swing alcista. ¿Qué sucedió? Como pueden ver, en esta zona, más allá de que íbamos marcando mínimos y máximos crecientes, veíamos que una media móvil horizontal no era una media móvil ascendente y por ende no auspiciaba de soporte ni de resistencia. Recuerden, en procesos de lateralización con medias móviles horizontales no debemos prestarle atención a la media móvil, ya que no nos sirve absolutamente de nada. Distinta es la situación que sí se vivió en lo que va de la semana, donde la media móvil con una dirección definida ascendente hizo hasta el momento de soporte dinámico y se produjo, como pueden observar, esta reversión alcista del mercado. Quiero comentarles y hacer un parate en este momento en relación al bajo volumen del día de hoy. ¿A qué se puede ver? Como todos saben, el día de hoy habló el ministro de Economía, Martín Guzmán, dio su primer conferencia pública. Hubo mucha ansiedad en relación a esta conferencia. Muchos pensaban que iba a delinear medidas políticas económicas, bien, pero esto finalmente no sucedió. Lo que hizo Martín Guzmán fue un análisis, un diagnóstico de lo que le deja la herencia de Macri y tiró algunos lineamientos generales, como por ejemplo mencionó que en el 2020 no iban a realizar ajuste fiscal. Comentó también que no iba a haber acceso al crédito y que no se podía impulsar, ¿cómo es que dijo acá? No se puede financiar un impulso fiscal con emisión fuerte, porque eso era también desestabilizante. Otra cosa que dijo, que me lo noté, es que hay que construir reputación y que en las sesiones extraordinarias del Congreso que se van a dar en el corto plazo iban a presentar un proyecto de solidaridad y reactivación productiva. Y en relación a la deuda externa iban a gestionar una unidad especial para gestionar justamente cómo proceder con esta deuda. Es decir, que no tiró ninguna medida específica, pero el mercado es el que tiene la palabra final en relación a esta conferencia. Mañana veremos si al mercado le cayó bien lo poco y nada que dijo nuestro ministro de Economía, por lo cual no merita sacar muchas conclusiones, que de hecho no hay mucha conclusión para sacar definitivamente. Bien, así que bueno, eso es lo que se comentó el día de hoy. Quizás tiene que ver justamente esta timidez por parte de los inversores de posicionarse en Argentina, ya que justamente estos delineamientos de políticas económicas, que son por supuesto contrarias al mercado, al gobierno saliente, pueden generar un importante ruido a nivel de los mercados y definir movimientos fuertes quizás y potenciales tanto al alza como a la baja. Volviendo a la parte técnica de nuestro principal índice, lo más importante, la tarea principal que tiene ahora el Merval es volver a posicionarse lo antes posible por arriba de esta zona de confluencia de resistencias estáticas dinámicas. ¿Por qué digo resistencia? Porque el precio volvió a posicionarse por debajo de ellas. Bien, entonces la primera tarea será lograr quebrar al alza nuevamente este nivel y marcar, para mantener justamente estos mínimos y máximos crecientes, deberá marcar un máximo superior a este nivel y por ende el hecho de marcar un máximo superior a este nivel implica alcanzar el segundo bloque de resistencia. Este bloque de resistencia, a modo de repaso, tiene que ver con este máximo anterior y con este máximo anterior, que en su momento fue máximo histórico. Entonces estamos hablando de una zona cuyo piso se ubica entre los 37.646 puntos y los 37.874 puntos. Esta zona la vamos a ver ahora en la visión semanal. Es muy relevante ya que configura la gama operativa, para evaluando digamos el mercado desde el método de Stan Weinstein, configura la gama operativa de etapa 1 y quebrarla al alza, idealmente con mucho volumen, generará el ingreso a etapa 2, que es la etapa alcista según el autor, donde
se sugiere comprar pensando incluso en el mediano y largo plazo. Es por eso que es tan relevante esta zona y tenemos que marcarla en nuestros gráficos y tenerla muy en cuenta, ya que, como les acabo de mencionar, quebrarla al alza puede generar movimientos alcistas potenciales muy importantes. No se olviden que teníamos un hombro cabeza a hombro invertido, lo hemos charlado en videos anteriores, y que la proyección de este hombro cabeza a hombro tenía que ver con una zona ubicada próxima a los 41.000 puntos. Bien, por lo cual quebrar esta resistencia intermedia habilitará seguramente la búsqueda del objetivo del hombro cabeza a hombro invertido. ¿Qué puede suceder también a partir del día de mañana? Puede pasar que el mercado finalmente no convalide lo que dijo Guzmán, no esté de acuerdo, se mantenga mucho la incertidumbre y finalmente haya venta, haya operadores que se quieren sacar de encima finalmente nuestros activos, por lo cual podemos observar un pullback a la zona reciente de resistencia y continuar marcando mínimos. ¿Cuáles serían los signos de debilidad técnica para el corto plazo de nuestro mercado? En primer lugar, que los nuevos mínimos se produzcan por debajo de los mínimos anteriores, es decir, que veamos una corrección, por ejemplo, de nuestro Merval y que el piso de este nuevo mínimo se genere por debajo de este. Bien, eso sería una clara debilidad técnica de nuestro mercado. Otra debilidad que podría suceder es que tras un nuevo swing alcista, el máximo de este swing se genere por debajo del máximo del último swing alcista. Esto también, por supuesto, sería contraproducente y nos haría pensar de que el mercado está claramente debilitado en relación a la dominancia alcista que viene mostrando. Bien. Otro signo más relativo, justamente de debilidad, tiene que ver con el quiebre a la baja de la media móvil exponencial de 20. Si bien les comenté que la dirección en la actualidad es ascendente, este segmento de la dirección ascendente es muy corto. Bien, veníamos de un proceso de lateralización previo, por lo cual esta media móvil, si bien el día de hoy mostró cierta fortaleza ya que se produce una reversión al alza desde este nivel dinámico, esta media móvil no muestra mucha fortaleza. La dirección ascendente, es decir, la tendencia de corto plazo, no está realmente fortalecida como para pensar que esta media móvil va a ser imposible de quebrar al alza, o pensar que si se quiebra a la baja esta media móvil, el mercado se puede destruir. Bien, esto realmente no muestra mucha jerarquía. Si se produce un quiebre de la media móvil, mientras no se produzca un mínimo decreciente, se podría generar quizás un swing alcista más tarde, bien, pero considero que los dos factores de debilidad del corto plazo sería cerrar por debajo de este valor o cerrar por debajo de este valor frente a un nuevo impulso alcista. ¿Qué nos dicen los indicadores? Por supuesto, el MACD es bastante inespecífico, nos muestra dominancia alcista con una señal de compra por arriba de 0, barras de histogramas decrecientes, bien, que tienen que ver con esta caída de esta semana del precio, y un RSI que tiene una leve dirección ascendente, circula por arriba de los 50 puntos, pero tampoco es muy específico y no nos va a llevar a tomar ninguna decisión mientras circule por dentro de este nivel. Bien, recuerden que el RSI es relevante analizarlo cuando se ubica en zona de sobrecompra o en zona de sobreventa y uno analiza qué es lo que sucede justamente en estas zonas sobrecompradas o sobrevendidas. Pasando a la visión semanal, recordamos lo que es la gama operativa que les venía explicando de etapa 1 de Stan Weinstein. Esta etapa 1 se genera posterior a esta etapa 4, cuando el precio logra posicionarse por encima de la media móvil ponderada de 30, esta media móvil que tenía dirección descendente se torna horizontal, el precio comienza a circular por arriba y por debajo de ella, lo cual configura una perfecta etapa 1 de Stan Weinstein. Lo que vemos con la vela semanal es una clara debilidad en relación a la previa, con una mecha inferior de recuperación. Idealmente debería cerrar al menos por encima de los 35.500 puntos, como para pensar en buscar la próxima semana el quiebre de la gama operativa y entrar en etapa 2. Bien, lo ideal sería entonces, como mínimo, arriba de los 35.500.
objetivo ideal para lo que queda de la semana, poco probable que suceda, pero bueno, no lo podemos descartar, que finalmente se produzca una reversión alcista muy importante y finalmente se dé el quiebre de esta gama operativa. Recuerden, 37.646 puntos, 37.874 es la zona de resistencia estática que yo les definí como un bloque, el segundo bloque de resistencia. Ese sería el mejor escenario para nuestro Merval en pesos. ¿Está? En relación a indicadores, primer barra de histograma decreciente. Bien, luego de 3 semanas de histogramas crecientes, atención, esto es un primer signo de debilidad de la dominancia alcista, que en visión semanal se tiene muy en cuenta, es muy relevante. Y por el lado del RSI tenemos un RSI con una muy leve dirección ascendente, prácticamente una lateralización, apenas por arriba de los 50 puntos, tampoco nos dice mucho. Bien. Recuerden que en la temporalidad semanal la tengo analizada en escala logarítmica. Este canal no es el mismo canal que pueden ver en la visión diaria, pero es interesante sumar contenido en este sentido y pensar que en el peor de los casos, si el precio continúa corrigiendo, este piso de canal que fue respetado semanas previas, donde incluso se produce una clara reversión alcista desde ese nivel, debería ser respetado entonces en este nivel antes de buscar finalmente el piso de la gama operativa. Bien, entonces, a grosso modo y analizando la visión semanal, grandes soportes para nuestro mercado, piso de gama operativa 32.200 puntos y soporte extremo en los 30.000 puntos aproximadamente, que serían el piso de la gama operativa. Para finalizar el análisis del Merval, vamos a ver la visión semanal del Merval en dólares contado con liquidación. Venimos hablando y analizando un triángulo ascendente. No olviden que este triángulo, por más que sea ascendente, se da en el contexto de una tendencia bajista, por lo cual, teóricamente y más probablemente, este triángulo debería resolver a la baja y después de ahí proyectar objetivos justamente de baja desde el punto de quiebre. Pero más allá de esto, tenemos indicadores que nos muestran fortaleza, clara señal de compra desde hace 3 semanas con histogramas crecientes, un RSI que desde la zona de sobreventa salió y se dirige hacia los 50 puntos, todavía está alejado de este nivel de resistencia estándar de este indicador. Más allá de eso, decimos que estamos en etapa 4 todavía de Stan Weinstein, por lo cual la tarea en dólares de nuestro mercado es, en primer lugar, atravesar los 470 dólares, que hubo un amague parcial reciente. Bien, por supuesto el precio de cierre no se termina dando por arriba de este nivel, y en el día que finalmente se produzca este quiebre de los 470 dólares, considero que el impulso puede alcanzar directamente la media móvil ponderada de 30, y este será el siguiente gran escollo a superar, ya que si logramos que el precio se logre posicionar por arriba de esta media móvil, se anulará la etapa 4 e ingresaríamos en etapa 1 de Stan Weinstein, etapa que hace tanto no circulamos en nuestro mercado, por supuesto después de las PASO, donde se destruyó literalmente la renta variable argentina, la renta fija. Y bueno, como todos saben, se empeoró claramente la crisis que ya veníamos arrastrando. Así que bueno, con esto finalizamos el análisis del Merval. Vamos a pasar al siguiente activo. Bien, vamos a continuar hablando ahora del S&P, que es nuestro principal índice de referencia. Vamos a analizar solamente la visión semanal, como para cortar un poco el tiempo del video y dedicarlo un poco más a otros activos. Sobre todo, más que nada, porque lo que nos viene mostrando este índice es por segunda semana consecutiva claramente un doji. Bien, ¿qué significa esto? Es una vela de equilibrio entre compradores y vendedores, por lo cual hace que el precio prácticamente no se mueva, es decir, el precio de apertura sea el mismo que el precio de cierre. Lo que vimos la semana pasada es una clara reversión alcista del precio, es decir, el mercado se comienza a derrumbar, iba a decir, pero me parece bastante exagerado, comienza a corregir, comienza una toma de ganancias que posteriormente, gracias a buenos datos de la economía de Estados Unidos, se produce una reversión alcista y termina cerrando en equilibrio, es decir, con una vela doji. En lo que va de la semana viene sucediendo exactamente lo mismo, pero atentos con esto porque hay algunos datos recientes
que son precisos en la visión semanal, como por ejemplo las barras de histograma del MACD, que son decrecientes por segunda semana consecutiva, con un RSI que está circulando y rozando prácticamente la zona de sobrecompra, y además tenemos una línea de tendencia alcista del 2009, una línea de largo plazo que ya por muchas semanas consecutivas viene mostrando claramente que es una resistencia dinámica muy difícil de superar. Bien, más allá de todos estos indicadores que nos pueden decir cuidado con este índice, se puede venir una corrección en cualquier momento, tenemos que analizar el bosque, saber que es un mercado claramente alcista. Estamos en etapa 2 de Stan Weinstein, miren lo que es la dirección ascendente de la media móvil, por lo cual, en el mejor de los casos, una corrección hasta dicha media móvil y un impulso posterior va a ser una gran oportunidad para muchos que están mirando de afuera, para posicionarnos en el mercado norteamericano. Tienen que tener en cuenta que debido a la incertidumbre que muestra nuestro mercado local, estamos muy acoplados justamente a nuestro mercado de referencia. Esto en forma intradiaria, para el que sigue la rueda lo puede visualizar perfectamente. Pueden poner un gráfico en velas de 3 minutos, de 5 minutos, y van a ver la clara correlación que tiene el S&P, no solamente con el Merval, sino también con muchos activos, es decir, sobre todo ADRs, bien. Van a ver que hay una correlación muy clara. Esto, por supuesto, puede cambiar drásticamente cuando comiencen a salir los lineamientos de la política económica, que en el caso que sean positivos, sobre todo en relación a lo que es la reestructuración de la deuda, podríamos observar quizás un desacople de nuestro mercado, sobre todo si vemos que comienza a corregir. Nuestro mercado se podría mantener e incluso avanzar independientemente del comportamiento del S&P. Eso es una posibilidad real, bien, pero por supuesto tienen que llegar finalmente las buenas noticias. Se tiene que aclarar un poco el panorama, que hace rato que no se aclara. Bien, entonces, resumiendo en relación al S&P, zona de resistencia, muy difícil de superar este nivel, indicadores que nos muestran que la dominancia alcista está agotada, indicadores sobrecomprados, un precio que muestra claramente un equilibrio. A diferencia, fíjense, todas estas velas alcistas nos mostraban que la dominancia era clara, que la demanda era, por supuesto, mucho más importante que la oferta, pero esto se anuló en estas últimas 2 semanas. Es por eso que vemos este tipo de velas, bien, doji, que implican equilibrio y potencial corrección en el corto plazo. Bien, continuamos hablando ahora de Galicia, como lo hacemos semanalmente. Este es uno de los activos termómetros de nuestro mercado, y lo que viene sucediendo es totalmente esperado en relación justamente que este activo depende mucho de los anuncios que se hagan en el corto plazo en relación a la reestructuración de la deuda y para ver cómo es justamente el comportamiento posterior de los bonos. Como no tenemos noticias, como todavía reina la incertidumbre, es que no vemos un volumen que se incremente, y por eso es que es muy poco probable que veamos un quiebre al alza de los $14, que son el valor más importante en el corto plazo a superar para buscar nuevos objetivos. Es poco probable que esto suceda hasta que no tengamos un poco más de certidumbre en política económica. Es por eso que muchos jugadores del mercado grandes, que son los que pueden mover el precio realmente, no se están observando. Esto se evidencia en que el volumen se mantiene apenas en relación al promedio, y justamente como estamos frente a un nivel de resistencia, recuerden que un precio, para avanzar sobre un nivel de resistencia importante, relevante, la relevancia la da la cantidad de contactos previos y la longitud justamente que dura, que tiene esta resistencia o el soporte, cuando analizamos también un soporte. Y justamente por esto es que cuando tenemos una resistencia con múltiples contactos o de muy larga data, necesitamos mucho volumen, necesitamos que aparezca realmente la demanda, porque la oferta en este nivel es importante. Bien, si no tenemos demanda, va a haber un equilibrio en esta zona y muy probablemente la oferta termine siendo protagonista y haga que el precio se vuelva a caer. Bien, esto no sucede, por ejemplo,
con activos que manejan bajo volumen de operaciones, por ejemplo, activos del panel general de nuestro mercado. En el panel general podemos ver que las cuestiones técnicas justamente no se respetan, porque al tener tan poco volumen, con 2 pesos con 50 un activo te puede subir un 20%, y eso hace que sea muy difícil evaluar datos técnicos. Esto no sucede con los ADRs, sobre todo con activos como Galicia, que mueven mucho volumen o mueven al menos el volumen suficiente como para considerar y respetar todos los datos técnicos que nos arroja el gráfico. Bien, entonces, lo más importante que tienen que saber de Galicia es que hasta que no supere los $14 no debemos posicionarnos en este activo. ¿Por qué? Porque vemos una clara zona de lateralización, de consolidación, con techo en los 14 y base en los $11, por lo cual, si nos queremos apresurar, si somos apurados y no tenemos paciencia y nos posicionamos en los $13, nadie puede negar que el activo se puede ir a 11, por lo cual va a ser una pésima entrada. Bien. Distinto es de posicionarnos cuando supere finalmente los 14 y se haga con un volumen genuino que haga que este quiebre justamente sea genuino. Bien. Un gran volumen de operaciones y un quiebre de los $14 muy probablemente haga que este avance se perpetúe en el tiempo y busque nuevos objetivos. Por el momento no hay nada para hacer en este papel. Vemos indicadores claramente inespecíficos que tienen que ver con este proceso de lateralización. Miren lo que es el MACD, barras de histograma prácticamente inexistentes con líneas paralelas horizontales, y tenemos además un RSI que circula lateral apenas por arriba del soporte estándar ubicado en los 50 puntos. Bien, así que no hay mucho más para analizar en la visión diaria. Configúrense una alarma en relación a los $14 y operen en consecuencia cuando este nivel sea quebrado y no antes. Por último, para repasar la visión semanal, esta visión semanal es un poco más optimista en relación a los datos que nos arroja la visión diaria. Tenemos una clara señal de compra por parte del MACD, pero vemos que finalmente este nivel de resistencia se hace notar, los $14, y hasta que no se produzca un aumento de volumen, fíjense lo que es el volumen promedio de las últimas 20 semanas, todas las barras de volumen muy por debajo del promedio. Bien, esto se produce en cualquier proceso de acumulación. Como pueden ver, aquí sí hubo acumulación importante por parte de grandes jugadores, y lo que se dio posteriormente es un precio planchado, lateralizando entre los 14 y los 11, como les venía diciendo, y un volumen también planchado. Esto es típico de un proceso de acumulación y consolidación. Lo que debemos esperar para que se active una nueva etapa de este activo es el quiebre y un incremento de volumen. Bien, y vamos a finalizar este video hablando un poquito y repasando los conceptos que venimos comentando en relación a Transportadoras del Sur. Este activo, saben que fue deslistado recientemente del MSCI, por eso mostró muchísimo volumen de venta, y les comenté que en videos anteriores que habíamos pensado en una estrategia de posicionamiento en relación a este valor, con un stop loss por supuesto muy ajustado. ¿Por qué? Porque la tendencia, miren como la miren, es claramente bajista, y uno cuando opera contra tendencia tiene muchas chances de perder, o quizás visto de otra manera, las posibilidades de éxito se reducen. Bien, lo que hicimos con este activo fue, pensando en un claro proceso de acumulación, pensando que se terminaba la venta porque era el último día, este día que hubo gran volumen de operaciones, pensamos en un posicionamiento, hubo un rebote posterior, caída posterior que no activó el stop loss que habíamos fijado, y finalmente se produce un impulso alcista. Ahora, cuando uno analiza de cerca cómo se da este impulso alcista, vamos a ampliar un poquito el gráfico, hay que destacar algunas variables. En primer lugar, podemos decir que este impulso alcista se produce con una divergencia bajista de volumen. Bien, eso no es una buena señal. ¿Por qué? Porque ¿cómo se interpreta esta divergencia bajista? Recuerden, divergencia bajista, un precio sube mientras el volumen baja, a diferencia de una divergencia alcista donde el precio baja mientras el volumen baja. ¿Cómo se interpreta esta divergencia bajista? Esto quiere decir que a un determinado nivel de precios, los compradores ya no están interesados en sumar este activo a cartera, por ende el volumen de operaciones disminuye y llega a un punto
donde el precio ya no es seductor para el comprador, aparece finalmente la oferta, es decir, los vendedores son protagonistas en este nivel de precios y el precio no tiene otro camino que bajar. Eso por un lado en relación al volumen. En segundo lugar, es importante destacar lo que venía charlando con ustedes en relación al comportamiento de la media móvil cuando tiene una tendencia clara. Fíjense que esta media móvil de 20 tiene una dirección descendente, pero con no tanto ángulo, no tanto inclinación. Por ende el precio logra transitoriamente posicionarse por arriba de ella, pero en cuentas generales vemos que la media móvil es respetada. ¿Qué sucede en este segmento del precio? El precio baja mucho, se sobreextiende de la media móvil, comienza un proceso de lateralización, consolidación, y cuando llega el momento de buscar nuevamente quebrar al alza la media móvil, muestra nuevamente debilidad y pullback. Bien, un dato levemente alentador y siendo muy optimista, podemos decir que fíjense que es muy fino esto, realmente es poco relevante lo que les voy a decir, pero tuvimos una rueda con un precio de cierre alcista, un incremento muy leve de volumen, veremos qué sucede a partir del día de mañana. Es muy importante que nuestro mercado acompañe y el resto de los ADR sean positivos para pensar y esperar que este activo puede quebrar finalmente la media móvil exponencial de 20. Todo indica es que esto no lo haría. ¿Por qué? Porque lo más probable es que un activo que se mueve en una tendencia bajista continúe su proceso bajista. Bien, es por eso, vuelvo a repetir, que cuando uno especula específicamente con una entrada pensando de que se va a producir un piso fuerte, tiene que tener en claro, primero, hacer una buena gestión del dinero en relación al stop loss, y una vez ajustado el stop loss y considerar la pérdida máxima de este trade, saber que más allá de que se produzca finalmente un impulso alcista, lo más probable, como esto es un impulso contratendencial, lo más probable es que el impulso bajista se dé y rápidamente, por lo cual uno como estrategia puede buscar objetivos cortoplacistas, objetivos de poca monta, quizás un 8% de ganancia, un 10% de ganancia, ya podría ser satisfactorio considerando la clara tendencia bajista que muestra el papel, y no arriesgar por supuesto demasiado capital en un activo que es claramente perdedor. Bien, esto podrá ser discutido quizás con analistas fundamentales, pero desde el punto de vista del análisis técnico es un activo claramente perdedor. La tendencia es claramente bajista y esto es indiscutible. Bien, podemos activar medias móviles de 100, medias móviles de 200, todas las medias móviles que pongamos van a ser descendentes. Bien, así que cualquiera que opere este activo tiene que saber que está operando contra la tendencia. Pasando, y con esto finalizamos, a la visión semanal. Esto también es interesante, bien, para aquellos que son especuladores y que consideran que esto es un piso definitivo para el activo. Pensar en primer lugar los 5,73 como un piso estático muy relevante, múltiples contactos anteriores, tanto como soporte y como resistencia. Vemos indicadores de largo plazo que se están perfilando a dar compra, barras de histograma que nos definen que la dominancia bajista ha finalizado y un RSI que se encuentra desde la zona de sobreventa, por lo cual el potencial de upside de este activo es muy importante. Es por eso que muchos decidimos tomar riesgo quizás en este papel con un stop loss bien ajustado, considerando que el potencial upside es realmente impresionante. Esta flecha que les acabo de señalar no quiere decir, no estoy marcando un objetivo, es simplemente marcar el potencial de upside que tiene este activo. Recuerden que estamos en etapa 4, todo movimiento contratendencial para este autor es oportunidad de venta, bien, pero eso no quiere decir que desde la T tradicional no especulemos con un posicionamiento en este nivel y esperemos al menos alcanzar una importante ganancia con este movimiento contratendencial que podría iniciar en cualquier momento. Lo más importante, considero, será que tengamos un mercado en general al alza, que tengamos una buena respuesta, ya que si nuestro mercado continúa bajando, muy probablemente este activo, que ya de por sí es bajista, nos dé un buen rendimiento.
Y con Transportadoras del Sur damos por finalizado el video, espero que les haya resultado útil. Recuerden suscribirse al canal de Twitter, me buscan como cd-análisis tech o atbursátil, también voy a aparecer. Pueden ingresar al blog atbursátil.blogspot.com para ver todos los cursos que están en oferta a partir del día de hoy. Y no se olviden que está disponible también la página de ATBursátil, www.atbursátil.com, que es un servicio de suscripción. Pueden ingresar a la sección Nuestros Servicios para ver todo el contenido y todo lo que les ofrecemos en relación justamente a este servicio. Espero que finalicemos de la mejor manera la semana. Les mando un gran abrazo y hasta la próxima.